a Sandro Rojas Filartiga. Él es escritor, es cineasta. ¿Cómo estás, Sandro, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y gracias por el llamado y por el espacio. No, cómo no. Bueno, estaba comentándole a la audiencia, apenas comenzó el programa, que escribiste y hiciste un documental de los valientes de Formosa y el libro se llama Memorias de un combate, ¿no? En el año 1975. Fue en octubre el asalto a... Contanos un poquito qué te inspiró para relatar esta historia y bueno, y cómo se dieron los hechos. Bueno, sí, como el ataque y la defensa, ¿no? Fue el 5 de octubre del año 75. Te cuento un poco cómo nació esta historia. Yo en julio de 2008 llego a Formosa por primera vez, invitado por la provincia para presentar un documental sobre Malvinas, mi primera película. Uh-huh. Y luego de esa presentación se acercó un combatiente el 5 de octubre, se presentó, bueno, me contó quién era. Luego de ese evento, de esa proyección, un grupo de personas nos fuimos a cenar y bueno, le invitaron también a él, ¿no? Porque conocía a varios de los organizadores y nos sentamos juntos y charlamos gran parte de la noche y me contó sus vivencias que yo conocía pero de haber leído, vivir en Buenos Aires muchas veces te aísla de un montón de lugares, de un montón de hechos. Claro. Pero a partir de ese momento me interesé fuertemente. Ese 5 de octubre, 3 meses después, fui al acto, la primera vez que fui al acto en recordatorio, en recordación de aquel hecho, y quiero dejar claro que a ese acto la provincia completa se vuelca al regimiento, porque es un hecho luctuoso, sangriento para los formoseños, y ahí no hay banderías políticas ni partidarias, ahí todo, de un lado y de otro, condenaron. Abrazan esa causa, la causa del 5 de octubre, porque es una causa provincial realmente. Así que esa noche que hablamos con Ricardo, con esta persona, me interesó para hacer un documental, se lo comenté. Finalmente, 5 años después, pude estrenar Los Valientes de Formosa a nivel nacional en la provincia de Formosa, con un hecho inédito según el secretario de Cultura de ese momento, porque el cine se llenó literalmente en 5 minutos. Fue una presentación con entrada gratuita, así que quedaron más de 400 personas afuera, en una sala de 600 butacas, fue algo increíble. Y bueno, y a partir de ese momento la película empezó a caminar por varios lugares del país. Hace 3 años, esto hablo de 2003, hace 3 años Sí. se me ocurre, porque cuando filmé la película quedó mucho testimonio afuera, imaginarás que un documental, una película de 1 hora y media, y el material en crudo que había filmado, que quedaron varias horas afuera, y bueno, me empeñé en volcar todo eso en un libro, y además, por supuesto, hice más entrevistas de las que había hecho para la película, y bueno, concluyó en el libro Memorias de un combate, que tiene más de 300 páginas, repartida en 49 capítulos, cada capítulo es un testimonio, ¿no?, de uno de los soldados y los familiares de los muertos. Hay fotografías, más de 200, hay, creo que es el minuto del combate. Bueno, dejar sentado y dejar claro para la audiencia, que seguramente muchos estarán al tanto, pero este ataque se produjo en plena democracia, ¿no? El 5 de octubre del 75 gobernaba María Isabel Martínez de Perón, viuda del general Perón, cuya fórmula había ganado con el 62% de los votos. Es decir, que el gobierno era más que legítimo. Sí. Y Sandro, ya aprovecho tus conocimientos para contarle por ahí a las generaciones más jóvenes que por ahí no saben. Nosotros la semana pasada tuvimos una entrevista con Guillermo Moreno en el cual discutimos un poco, bueno, en buenos términos, pero un poco fuerte, de qué es el peronismo. Y nosotros le preguntábamos eso y él no entendía la pregunta porque es como que menospreciaba nuestra pregunta, pero nuestra pregunta iba más allá de por ahí la ideología, sino que dentro del mismo peronismo, como vos lo estás diciendo, María Isabel Martínez de Perón ganó con el 62% de los votos y Montoneros era una agrupación paramilitar peronista. Exactamente, sí. Así que, mira... ¿Y qué querían ellos? ¿A qué querían? ¿Qué querían? O sea, a ver, para que la gente joven que no conoce qué pasó en esa época, ¿qué buscaron ellos con este ataque, por ejemplo? Además de mostrar su fuerza o mostrar que existían y que tenían armas. Mira, en principio ese asalto no la intención que tuvo en todo caso fue quebrar el orden constitucional que imperaba hasta ese momento, y que mal o bien después discutimos
sobre el momento, el contexto político, pero había democracia, el pueblo había votado libremente. La intención de ese asalto fue robar armas del cuartel, que paradójicamente iban a ser usadas contra otros argentinos. Es una paradoja esa, ¿no? Sí. Y hay algo que llama la atención, y después me detengo un poco en lo que dijiste vos que es el peronismo. Pero la paradoja de la cual voy a hablar también, porque esta es un ataque lleno de paradojas, es que las organizaciones armadas, Montoneros sobre todo, decía combatir al ejército oligarca de oficiales. A esta lista me acuerdo. Sin embargo, este ataque se produjo un domingo a la tarde, cuando se sabe que no hay oficiales en los cuarteles. Los soldados de guardia. Mínimas. Claro, soldados de guardia, la mayoría de conscriptos, y había dos oficiales, dos subtenientes, los más jóvenes, el subteniente Mazzaferro y el subteniente Cáceres. A Cáceres lo hieren y a Mazzaferro, al subteniente, lo asesinan de un itacazo, un disparo de itaca a 1 metro de distancia, le destrozaron la cabeza. Lo ejecutan, sí. Y lo que siempre sostengo es que, como bien señalaba, Montoneros era de extracción peronista, pero eran peronistas de élite, o de élite, como quieras. Eran personas adineradas, aburguesadas, creo que aburridas de su vida, por eso plantean esta lucha armada, que yo sostengo que en definitiva esa revolución que llevaba Montoneros se resumía en un solo objetivo, que era el dinero. No te olvides que Montoneros secuestró en forma extorsiva a muchísima gente. Solamente los hermanos Gore le dejaron $60 millones de botín, ¿no? Por su liberación. Sí. ¿Y qué nombres? Bueno, obviamente esa organización nunca fue juzgada, ni mucho menos, porque siempre los derechos humanos fueron para un grupo de personas, como ya sabrás vos, mejor que nosotros. Los derechos humanos en este país tienen ideología, no tienen personas, tienen ideologías. Y lamentablemente esas personas, esos asesinos, porque la realidad es esa. Un tipo que le tira un itacazo a un pibe de 20 años es un asesino. Encima, no fue algo en defensa propia, ni fue un mucho menos. Franco, porque un combate franco es de un lado te están tirando y vos respondés, o viceversa. Te cuento que al sargento Sanabria lo fusilan de espaldas, estaba en la rehabilitación. Al soldado Arrieta lo mismo, a Alberto Villalba y a José Coronel, soldados también los fusilan por la espalda, ¿no? Uh-huh. Hubo mucha cobardía, y como primero te cuento que estos peronistas, élites soberbios en muchos casos, una soberbia bastante importante, asesinaron soldados también de extracción peronista, pero peronistas de base, gente de pueblo, muchos de ellos peones rurales, de campo, peronistas de Perón. Así que la lucha se dio entre peronistas, no todos, dejo sentado que no todos eran. Bueno, ¿viste lo que dijo Patricia Bullrich el sábado en Mirta Legrand? Dijo que al cura, el famoso cura peronista Mujica. Al padre Mujica o sea, el asesinato del padre Mujica tiene condenados que eran de la AAA, supuestamente. Sí. Y ella dice que los asesinos del padre Mujica, los verdaderos asesinos, fueron los Montoneros. Sí, también lo dice Cafiero, el abuelo de Juan Pablo Cafiero. Sí, Antonio Cafiero falleció hace algunos años. Pero esos Montoneros se cobró muchos muertos. De hecho, acá cerca de mi casa, no más de 10 cuadras, de donde estoy viviendo, asesinaron a Rucci en la avenida Avellaneda, en Flores. Sí, fue por Montoneros que nunca fueron juzgados, por ese crimen. Es más, el actual gobierno, muy pocos reconocieron a Rucci y hasta ni siquiera lo homenajearon. Es más, el día del aniversario del asesinato, Máximo Kirchner no lo homenajeó en la Cámara de Diputados. Mira, esta gestión tiene una fobia bastante importante contra el general Perón y todo lo que de él devenga, ¿no? Sí reivindican a Evita como luchador social, pero con Perón por una cuestión de militar. Hablo del kirchnerismo duro, la verdad que no lo